En Antiguo Cuscatlán cumplimos nuestras promesas. En los últimos 3 años hemos cambiado de alumbrado público a luminarias tecnología LED, amigables con el medio ambiente. Tu seguridad nos importa, por lo que desarrollamos el proyecto Smart City con centro de monitoreo y botones de pánico. En la pandemia hemos entregado canastas solidarias y poseemos nuestro propio sistema de atención médica. Además, surtimos de agua potable a nuestras comunidades. Esto y más, por ti. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se detectan abundantes precipitaciones de mocos. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Noche del 19 de enero del 2021, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Esperamos que esta jornada haya sido todo un éxito para usted, como es la costumbre de los salvadoreños. Eso sí, especialmente tenemos que tenerle un gran cuidado, una gran prevención, una gran precaución para no ser contagiados del COVID. Este día los medios de comunicación han dado a conocer, imagínese usted qué tremendo, 300 casos diarios de COVID en El Salvador se están reportando, cifras extraoficiales, extraoficiales, los medios de comunicación, y están señalando cerca de 7 a 9 personas que fallecen diariamente en El Salvador por COVID-19. No lo vemos. Quizás en su entorno todo está normal, pero la prevención tiene que ser vital en estos días. Es lo máximo que podemos hacer para evitar el COVID-19. Pues bien, luego de esta aclaratoria y esta sugerencia para usted, para su bienestar y el de su familia, vamos a entrar ya en materia. Tendremos una interesante conversación esta noche del 19 de enero con el doctor Roberto Rubio. Él es el presidente de FUNDE. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto me da saludarle y gracias por estar con nosotros, hombre. No, al contrario, Alfredo, muchísimas gracias más por invitarme, que siempre creo que es una buena oportunidad estar en un programa donde uno puede pues expresar sus ideas. No cualquiera lo puede hacerlo y eso creo que hay que agradecerlo. Doctor, se animó a venir a nuestra entrevista, gracias a Dios. No, a pesar de esta entrevista, a pesar de estas cifras del COVID, ¿qué le parece? 300 pues estamos a 2,50 metros, así es que... Sí, así que no hay problema, ¿verdad? Eso sí. Y así que aquí tengo la mascarilla. Qué tremendo. ¿Qué le parece a usted, doctor? 300 casos diarios, 7 personas mueren diariamente aquí en El Salvador por COVID, pero a veces algunos no lo sentimos, doctor, porque en nuestro entorno o ya lo tuvimos, como su servidor, ya lo tuvieron otros, ya no vemos eso, pero estará tan tremendo. Yo creo que las cifras del gobierno están subestimadas. Por alguna razón el gobierno a veces saca más o saca menos porque, como hemos sabido, manipula las cifras. Pero como hay otros indicadores, como es el número de defunciones que tienen el registro las alcaldías, como son los hospitales, ¿no? El Colegio Médico tiene también sus estadísticas, ellos están cerca de los hospitales, y eso pues no lo puedes esconder. Puedes esconder un cuadro resumen que te diga, mira, ponga menos o ponga más, dependiendo de la conveniencia, pero hay, digamos, datos de terreno que no puedes evadir, y los datos de terreno te indican que efectivamente, digamos, hay más casos de los que se dice que hay, y es posible que se aproxime a esas cifras, ¿no? Pero ¿cuál es la percepción de esconder cifras? ¿Cuál es la percepción que se puede tener de que el gobierno esconde cifras? ¿Por qué? ¿Es para llevarse un mejor mérito como país con menos casos de COVID, o que el sistema de salud es bueno, o no alarmar a la población?
Mire, en un primer momento fue lo contrario, fue alarmar a la población. ¿Te acuerdas que incluso el presidente dijo que, no me acuerdo en qué mes, íbamos a tener a 3 millones de salvadoreños infectados, ¿no? Que hizo su exposición donde se disparaba y al principio me dio mucho miedo. Y el objetivo pues era, digamos, todo ese confinamiento forzoso que hizo, de un poco reforzar también su control sobre la sociedad, reforzar la presencia militar. En ese momento le sirvió para reforzar esa imagen de un presidente pues que infunde miedo, que tiene poder y que no le importan las leyes, que se pasan las leyes, ¿no? Creo que ese mensaje de un poderoso que se impone y que rompe leyes, esa imagen avanzó, por decirlo así, y se impuso. En ese momento pues era conveniente por las medidas que quería tomar. El miedo le sirvió mucho. Sin embargo, ahora la situación pues ha cambiado y en la medida en que también hay más casos, se da lo que tú dices. Aparece entonces, bueno, y ustedes ya se prepararon. Al principio no estábamos preparados, ¿no? Pero ya se prepararon, que ya tienen un hospital, ya van más de un año en que tenemos este problema encima, un poco menos, ¿no? Y si todavía de repente esto se dispara, quiere decir, bueno, ¿y el gobierno qué está haciendo? Porque hasta el momento lo único que vemos que el gobierno está haciendo es que manda una nota diciendo, mire, pues cuídese, ¿ya? Y atendiendo que es su deber, pues atender a los problemas, ¿no?, que se dan de salud en la población. Pero de ahí un plan digamos, de cómo va a abordar este tema, pues cómo está reforzando realmente el sistema de salud, aparte del hospital El Salvador, pues puede ser de que no le convenga en este momento decir que las cifras son altas, porque si mire, ya pasó un año y usted no, las cifras se nos disparan y usted es un incapaz. Bueno, también creo que puede modular, sacar más, sacar menos, dependiendo del momento, ¿no?, de la conveniencia que del momento. Mucho se habla, doctor Rubio, que luego de las elecciones nos van a volver a confinar. ¿Cree que la población nos va a soportar? ¿La economía va a soportar? Porque el primer confinamiento trajo en sí una serie de problemas económicos para miles de salvadoreños. ¿Y usted cree que será posible un segundo confinamiento? Depende de los resultados de las elecciones, porque acuérdate que ahora ya la Asamblea sacó un decreto de cómo manejar la pandemia para evitar justamente los abusos. El presidente la vetó y la Sala de la Constitucional le acaba de decir, mire, no, ese decreto va. ¿Qué es lo que puede pasar? Si hay un cambio pues en la Asamblea y el presidente tiene el control de esa Asamblea, pues con la Asamblea puede decir, mira, ahora pongo yo este decreto, ¿no? Posiblemente va a haber demandas de inconstitucionalidad, pero si tiene mayoría calificada, más adelante, ¿no?, logra cambios en la Corte Suprema de Justicia, en la Sala de lo Constitucional, puede, en ese sentido, tener más herramientas para poder un confinamiento duro. Que esto va a afectar la economía, definitivamente, pero acuérdate que hay también los confinamientos permiten los abusos, no solo los abusos de poder, no solo los avances en la centralización del poder que permite el confinamiento, sino también la corrupción. Acuérdate que durante el confinamiento la Asamblea, a mi manera de ver también equivocadamente, le dio ciertas libertades al Ejecutivo en el manejo de los fondos. El gobierno obviamente había presentado esa propuesta, la Asamblea se la aprueba, y el gobierno, pues ni lento ni perezoso, pues se aprovechó, y como ha pasado en muchos países, se utilizó la excusa de la pandemia, del confinamiento, para no entregar información, ¿no?, y para hacer lo que se quería, ¿no? Porque en un confinamiento, pues por ejemplo acá
se dijo que la ley LACAP, que es la que regula las compras, pues no servía, sino que eran compras directas, y ya vimos toda la discrecionalidad que se dio en las compras. O sea que también tiene ventajas para los que están en el gobierno, un confinamiento, aunque tiene una desventaja para el gobierno también, más para el país, porque la economía se deteriora. ¿Y cree usted que el salvadoreño común y corriente, la señora que vende mango, el señor que vende sorbete, usted va al centro, ahí hay un gran movimiento de gente que vive del que gana hoy, de lo que gana hoy? ¿Esa gente cree que va a permitirlo y se va a someter ya teniendo una primera experiencia? Ya vimos que eso dura un tiempito. Porque el hambre es duro. Porque la hambre puede más que la ley, por decir así. Pues las personas vimos que en la etapa dura incluso se salían porque no tenían otra alternativa, y ahí fue donde se dieron los abusos de que señoras que salían a buscar comida la capturaban, o señores que iban a tratar de ver cómo vendían algo, lo capturaban, lo metían a los centros de confinamiento, además para que se contaminaran muchos de ellos. Estos son los abusos, ¿verdad?, que se dieron y que no impidieron que muchísima gente pues tratara de sobrevivir. ¿Y cuándo se va a dar cuenta de esos abusos financieros o abusos de derechos humanos, como dicen las organizaciones? Todo está quedando en el olvido, todo está quedando en el ayer, borrón, cuenta nueva, o se tiene que dar cuentas. ¿Cuándo? Es que mira, el problema de mucha gente es que justamente viven del día a día. O sea, su gran preocupación no es si el país es más o menos democrático, si se viola el Estado de Derecho, no, su gran preocupación es dar de comer a su familia, encontrar empleo, vender, como tú dices, al día a día, ver cómo le prestan, aunque sea al 40% para salir del lío, ver cómo se transporta, todos, o cómo enfrenta la violencia. Esas son las preocupaciones cotidianas de la gente. Por eso es que hay muchos mensajes que hacemos desde sectores académicos, por decir así. Mire que están violando, ¿no?, la Constitución. Miren que no hay contrapesos, que el gobierno quiere centralizar. No digo que no importe, pero es que para una buena parte de la población que está en esa situación del día a día, eso es lo que le preocupa. ¿No le preocupa que alguien dé cuentas por eso? Pues mire, lo que le preocupa es más bien si le van a resolver esos problemas. Y te aseguro que alguna gente que tiene ese problema, con que le den una cajita de alimentos o la caja esa alimenticia que se les da, pues bueno, eso los calma un rato. Sí, entonces están siempre a la expectativa de que el papá gobierno les va a estar ayudando, ¿verdad? Y entonces, qué bien, mire, me está ayudando este señor. Entonces ya no tiene tan mala imagen, ¿ya?, porque le está enfrentando el problema del día a día. Ellos sí le están enfrentando el problema del día a día. ¿Qué tal si vamos al siguiente espacio, doctor? Porque tenemos unos mensajes que son para usted. Permítanos, ya volvemos. Pues bien, a esta hora de la noche nos encontramos conversando, amigos televidentes, con Roberto Rubio. Él es el presidente de FUNDE, la Fundación para la Democracia y el Desarrollo. Así es, ¿verdad? Nacional para el Desarrollo. Para el desarrollo. La democracia está implícita en el desarrollo. Cuando yo reporteaba el siglo pasado. Sí, doctor, claro. hay algo que ha llamado mucho la atención, es los acuerdos de paz. Después de tantos años de celebración de los acuerdos de paz, por primera vez hay una nota que desentona, que cambiémosle el nombre, que esto no puede ser, que esto no funcionó, esto no es nada. Lo dijo el presidente de la República. ¿Estará a la altura de un presidente de la República desdeñar acuerdos de paz que pusieron fin a un conflicto armado? Por supuesto que no, lo que dijo es realmente lamentable.
Mire, el presidente siempre trata de hacer cosas como disruptivas, porque mucha gente dice, bueno, se viste diferente, no habla Disruptiva, diferente. por favor, doctor, para que nuestros amigos entiendan Que rompen, ¿va? que rompen los moldes. Exacto. ¿Para bien o para mal? O para mal. ¿Va? Entonces, Eso es disruptivo. él ha aprendido de que eso le ha dado simpatía a mucha gente, entre mucha gente, especialmente los jóvenes, ¿no? Romper tradiciones o usar calcetines de color. Así comenzó con formas, y el populismo siempre juega mucho con las formas y con actitudes. Yo creo que esta vez se le pasó la mano, y si por lo menos si lo vemos en las redes sociales, que ahora tienen un peso específico, le han dado una buena paleada. Internacionalmente quedó muy mal, porque acuérdate que detrás del acuerdo de paz también ha habido respaldo internacional. Así es. Y El Salvador se ha presentado como un modelo también de cómo tú puedes terminar una guerra e iniciar un proceso democrático. España, varios países europeos, Naciones Unidas, Estados Unidos mismo, o sea, toda esta gente estuvieron detrás del acuerdo de paz. Senadores norteamericanos, el senador McGovern, que fue el congresista McGovern, que fue, digamos, también, alguien cercano al congresista Mockley, el senador Leahy, o sea, toda esta gente ha estado, cercana a El Salvador, y le estuvo cercana por el tema del acuerdo de paz. Y que venga este presidente a decir que no sirvieron para nada, no solo eso, sino que dijo que eran una farsa. Imagínate toda la cantidad de personas que tuvieron un familiar muerto. Estamos hablando de 70 y pico mil muertos, y que tuvieron ese familiar, y que les digan, mire, eso es paja. O sea, No estamos. es paja, lo de la guerra es mentira, murieron por brutos en todo caso, fue una farsa, ¿no? O sea, eso es ofensivo para mucha gente. Y luego manda un mensaje peligroso, porque más bien lo que te está diciendo es, mire, esto de la paz también es paja. Mire, si el país no necesita realmente paz, lo que necesita son más bien violentamente apartar a los que se me oponen. Los acuerdos de paz además tienen otro significado importante: crearon instituciones débiles, lo que quieran. O sea, todo este proceso ha sido bastante imperfecto, es una democracia muy frágil. Algunos la han calificado de híbrida porque es una medio autoritaria, medio democrática. Los partidos políticos pues, han tenido muchísimos vicios, ¿no? Pero crearon cierta institucionalidad. Mira, el caso de la Fuerza Armada y la policía. Nació un nuevo ejército, nació una policía totalmente nueva, que antes daban miedo a los cuerpos de seguridad. Ese fue un avance. Pero ahora están volviendo a dar miedo. Mira, la Fuerza ¿Qué es lo que Armada... está pasando ahorita con esta institución de Fuerza Armada y PNC que usted delicadamente lo está haciendo? Mire, es tremendamente delicado, porque esto fue un producto del acuerdo de paz. Es más, el Latino Barómetro, que es una medida que sobre la democracia en América Latina, que creo que, no sé si es en Chile o dónde es que está el origen del Latino Barómetro, pero es un medidor bastante reconocido internacionalmente. Cuando analizaba el caso salvadoreño, la democracia salvadoreña, y aparecía, digamos, las instituciones más prestigiadas o desprestigiadas, la Fuerza Armada aparecía con bastante prestigio, la Policía Nacional aparecía con bastante prestigio. Es que la Policía Nacional, comparada a la que teníamos antes, la Policía Nacional, que tú veías un policía en la noche, o veías una pared de guardias, hay un camino rural, pues tú tienes mucho miedo. Eso, de alguna manera, que hubieron casos de abuso, pero desapareció. Y la policía y el ejército han sido bien valoradas como las de las instituciones que surgieron de los acuerdos de paz, que más, preservaron el espíritu del acuerdo de paz. ¿Y en la actualidad en qué condiciones se encuentran? Y en la actualidad se desnaturalizó completamente. Así, ya la Fuerza Armada, la cúpula de la Fuerza Armada al menos, porque no podemos hablar de toda la Fuerza Armada, pero la cúpula de la Fuerza Armada, o una parte de esa cúpula, está completamente fuera
del marco constitucional, ha cometido actos, digamos, que no van con la Constitución. Está al servicio de una persona y no del país. ¿De quién están al servicio? Bueno, del presidente Bukele. ¿Y qué actos ha cometido inconstitucional? El más evidente fue el de la Asamblea. Ese fue el más evidente. ¿No? Ese fue quizá el... Pero luego, si tú ves a la Fuerza Armada, se supone que es el espíritu es para defender al país ante enemigos externos. Pero pareciera que, y lo ha dicho el presidente, que la Fuerza Armada en varios discursos en frente de los soldados, diciéndoles el enemigo interno, tenemos que combatir a los que están en contra de la patria y no sé qué. Son mensajes a la Fuerza Armada que no es ese su rol. Hasta colorear de celestito en varias ocasiones a la Fuerza Armada, son simbolismos peligrosos. Pero en la Fuerza Armada, dentro de la Fuerza Armada, hay licenciados en Derecho, hay ingenieros. Cuando usted se gradúa de militar, tiene que llevar a la par una carrera académica. No creo que ellos no se hayan dado cuenta de lo que está pasando, o qué. ¿Cómo es que lo ha logrado? Los ha comprado. Mira, yo creo que hay en la cúpula, acuérdense que la Fuerza Armada tiene una característica, que es la disciplina. Y entonces cuando el superior, por X razones, por conveniencia sobre todo, o porque lo compraron, o porque está convencido, o porque adora al mandatario, trata de direccionar la Fuerza Armada en otra dirección, contraria a los espíritus del acuerdo de paz, contraria a la Constitución. ¿No habrán otros intereses también? ¿No habrá una...? Por eso, es que puede haber compra de voluntades. No me consta, pues, pero la actitud que ha tenido el ministro de Defensa. El ministro de Defensa ha dado declaraciones políticas, se inmiscuye en la política interna, si eso estaba prohibido en los acuerdos de paz, si justamente eso fue una de las cosas que hizo, ¿no?, que provocó la guerra, porque la Fuerza Armada estaba totalmente involucrada en la política interna, a tal grado pues que tenían el gobierno. Bueno, ese no es el caso aquí, pero le estamos dando a la Fuerza Armada una distorsión terrible de su rol, ¿verdad?, de garante de las fronteras, de garante, ¿no?, de la defensa exterior, que se ha ido deteriorando porque lo metimos a combatir internamente, ¿no?, al crimen organizado, a las pandillas, pero eso se ha ido deteriorando. Y bueno, ¿y la Policía Nacional Civil, dónde la dejas? Desobediencia, además. Es decir, no la Policía Nacional Civil, que se supone que es la que tiene que vigilar, ¿no?, por el cumplimiento de las leyes, la incumple y la viola la ley. O sea, ¿de qué Policía Nacional estamos hablando? No es la policía que crearon los acuerdos de paz. No es el ejército que creó los acuerdos de paz. Es realmente una adulteración, ¿verdad?, completa de estas dos instituciones que son claves para la democracia, claves, ¿no? ¿Y el desprecio hacia la Procuraduría de los Derechos Humanos? Otra institución que nació de los acuerdos de paz, igual. Mira, no, es que aquí este gobierno se está saltando toda la legalidad. Si ese es un síntoma de ¿Cómo la autoridad se va a saltar la legalidad? Pues sí, ¿qué ejemplo? ¿Cómo es eso? Pero imagínate, ¿No es antagónico eso? No, imagínate, porque cuando una autoridad no es democrática, o una autoridad es y tiene talante dictatorial, se salta la ley, no la respeta, porque justamente lo que trata es de anular todas aquellas leyes que le son incómodas a su sed de poder, a su concentración de poder. Y por eso es que trata de debilitar instituciones que le incomodan. Solo mira el presupuesto. ¿A quién le quiso bajar dinero el gobierno? A la Procuraduría de Derechos Humanos, a la Fiscalía, a la Corte de Cuentas. 3 instituciones que han estado incomodando entre comillas, que le han estado pidiendo cuentas ya. Y solo por pedir cuentas, mira, te voy a castigar y no te voy a dar presupuesto, pero voy a aumentar el presupuesto de defensa, 25 millones le voy a dar más a defensa, le voy a dar más a gobernación y a la PNC,
a ellos sí los voy a premiar porque los quiero tener contentos. Doctor, y esta es la pregunta del millón. Con esta serie de situaciones que usted ha señalado, ¿podrá terminar su periodo presidencial el actual mandatario? En otros países se ha visto que ha sido interrumpido. Creo que es bien factible que lo termine. Es decir, aquí, quieras o no, por lo menos esa parte en América Latina todavía no es pensar en un golpe de Estado. Se dio en Honduras, acuérdate, pero eso fue una cosa, creo yo, excepcional. El golpe de Estado, pues lo veo difícil, una renuncia la veo imposible, voluntariamente, por temas de salud o porque se declare, no sé, que hay una mayoría en la Asamblea y también en la justicia que diga, mire, este señor no está apto mentalmente para seguir gobernando. Hay mecanismos para hacerlo, pero lo veo bien difícil. ¿Ya? Ok, perfecto. Así, más bien veo lo contrario, que a través quiera seguir más años. ¿No? Más años, ¿verdad? Ya vamos a ver eso. Sí. Vamos al siguiente espacio, amigos televidentes, porque tenemos unas sugerencias que son para ustedes. Doctor Rubio, el día de mañana, por cuestiones de tiempo, vamos a 1000, ¿verdad? Sin introducción, amigos televidentes. Ay, disculpen ustedes. Hoy, doctor Rubio, el día de mañana toma posesión Joe Biden. ¿Qué se espera los vientos para nuestro país? Porque yo le hacía la pregunta, ¿será posible que el presidente Bukele, con todo lo que señala, podrá terminar su periodo y ahora encima viene una nueva administración norteamericana? Sin duda va a ser llamémosle así, un muro de contención a las pretensiones antidemocráticas de Bukele, y va a ser un muro de contención a la corrupción, ¿no?, que está impulsando este gobierno, porque ya en el plan Biden, en declaraciones de Biden y también en declaraciones de congresistas y senadores, lo están diciendo claramente que hay dos temas claves que no estaban en la agenda anterior del presidente Trump, que es la lucha contra la corrupción y el respeto al Estado de Derecho. Esos dos. Y sí, el tema económico con fuerza, y sí, el tema migratorio con fuerza, pero ahora, de alguna manera, estos temas están bastante conectados y diría un poco subsumidos a el tema de corrupción, porque si hay corrupción y no hay democracia, la migración se facilita más. Y si hay corrupción y no hay democracia, también está probado que la economía crece con mayores dificultades, ¿ya? Esto lo han entendido en Estados Unidos. Y ahora, a diferencia del gobierno anterior, va a tener en fila esta agenda el Ejecutivo, es decir, la Casa Blanca, y también el Congreso, Cámara de Representantes y Senado. Van a estar en línea. Y acuérdate otra cosa importante que no hay que olvidar, que El Salvador, quieras o no, es impresionante como un país pequeño pesó en la agenda de Estados Unidos, la política exterior de Estados Unidos, más que casi muchísimos países latinoamericanos, ya no se diga centroamericanos. Yo no sé si sabes esto, pero cuando se dio la cumbre de Reagan, creo que fue con Gorbachev, salió el punto del Salvador, ¿ya? O sea, El Salvador, la guerra de El Salvador jugó un papel. Y eso dejó secuelas, me explico, en Estados Unidos, dejó lobby en Estados ¿Qué Unidos. espera a este gobierno con la nueva administración Biden? Entonces, mira, va a ser un muro de contención. Yo creo que le van a poner ojo. Por ejemplo, ya anunciaron lo de la lista de corruptos. ¿Y qué tal si nos aparece algún funcionario de este gobierno o más arriba, ¿no?, en esa lista de corruptos? Como mínimo les quitan visa.
los ponen en la mira también de las pesquisas financieras. Y es grave eso, doctor, porque nos llama la atención el stand-by que han dejado a Milena Mayor, la diputada, que va de embajadora a los Estados Unidos, de El Salvador. No se ha sabido nada, la han dejado en stand-by, ¿o qué es? ¿Qué impresión puede causar? Mira, mi impresión es que la camisa le ha quedado grande. Ella, ya empezamos mal en esa relación. le vienen bien los vestidos bonitos, pero le quedan grandes. Ya creo que no tiene las cualidades, los conocimientos como para abordar todas las tuberías complejas que hay en la diplomacia, que hay en la política exterior de los Estados Unidos. Si de entrada ya metió las patas diciendo que su política iba a ser que los salvadoreños regresaran. Sí, la mayoría no quiere regresar. Eso fue un balde de agua a muchos, ¿no? Entonces, con una agenda como la que tiene este gobierno, que es controlar el ejército, ¿no? Contaminar al ejército, como ya hemos visto, y a la Policía Nacional Civil, que son medidas antidemocráticas, que no respeta las resoluciones de la justicia, de la Constitución, de la Sala de lo Constitucional, ¿no? Que no rinde cuentas a las instituciones que le piden cuentas. Esa es la gente que va a llevar allá. Eso es lo que va a ir a defender allá a Estados Unidos. Y algo que también llama la atención, el presidente Bukele despidió al ex embajador Johnson, diciendo que va a costar que tenga una relación él con otro embajador como ese. Sí, es que ahí se estableció una estrategia, a mi manera de ver, del embajador, de tener una cercanía con el presidente, aparte de apoyar su política migratoria, creyendo que sí influía más. Esa es mi impresión, de que se fue por la vía de la amistad, de salir juntos de paseo, de ser el padrino de su hija, buscando, pues, digamos, ese acercamiento. Y con aquello, no, mire, es que si no lo hacemos, pues se nos puede distanciar. Yo creo que ir limitando tremendamente la agenda al tema migratorio sin exigirle nada, al contrario, apoyando casi medidas antidemocráticas, ¿no? Eso va a cambiar completamente. Esto va a cambiar completamente, y ya vamos a ver cómo reacciona. Ahora, hay alguien que dice, no, es que se va a ir para China. Mire, China la visa de China no creo que le importe. No van a ir a dejar sus fortunas a los bancos chinos, ¿ya? Estados Unidos tiene un peso importante, y los que aquí violan la democracia y corrompen y practican la gran corrupción, se la van a tener, creo yo, con muchas dificultades frente al nuevo gobierno norteamericano. Momento para este espacio, amigos televidentes. Ya volvemos. Estamos conversando, amigos televidentes, con el doctor Roberto Rubio, que es el presidente de FUNDE. ¿Se recuerda usted? Años de conocer a FUNDE, ¿verdad? Ahora bien, en cuanto al tema de corrupción, ustedes tienen un ala, ustedes tienen una unidad que investiga la corrupción. Sí, que nosotros tenemos 4 áreas. Una de ellas es el área de transparencia y anticorrupción. Esta se creó, esta no nace con la FUNDE, esto se creó ahí por el 2010, porque empezamos un proceso de acercamiento con Transparencia Internacional, o Transparencia Internacional nos buscó. Ahora bien, Y entonces nos convertimos en capítulo de Transparencia Internacional. Anticorrupción. Y por eso que tenemos ese tema. Ahora veamos los últimos periodos presidenciales, hagamos un ejercicio, si usted me lo permite, para ilustrar a nuestros amigos televidentes. La administración SACA, la administración FUNES, la administración del profesor, ¿verdad? Del profesor Salvador Sánchez Serén, y ahora la administración Bukele. Si vemos estos cuadros, ¿cómo vamos en corrupción? ¿Cuál fue el más
corrupto que ustedes antes de Saca había corrupción. En los gobiernos de Arena antes había corrupción. En ese momento no éramos capítulo de transparencia, pero denunciamos cosas que tenían que ver con la privatización y con otros hechos que sucedieron, pero eso no estaba en el radar. Pero además se sabía poco. Pero además también ciertos mecanismos empezaron a aparecer con Saca. Y yo creo que ha ido increciendo. Saca le enseñó las mañas a Funes, ¿no? Digamos que en el caso de gobierno Sánchez Serén, yo diría que sí, ahí bajó un poco la corrupción, comparado con Funes. Pero como que fue así, como que iba la curva de corrupción para arriba con Saca, subió con Funes, tuvo un bajón con Sánchez Serén, pero aquí ha tenido un levantón. Es decir, aquí actualmente con este gobierno, para nosotros es impresionante, sobre todo los niveles de opacidad. Es que por lo menos en los gobiernos anteriores algo de información nos daban. En los gobiernos anteriores por lo menos había una secretaría de transparencia, había un portal fiscal que tú podías acceder y que te dan más o menos los datos correctos, había unos datos del Banco Central que te daban unos datos más o menos correctos. Había un instituto de acceso a información, también que tú le pedías al gobierno, había resoluciones y daban información. Ahora todo eso ha cambiado. O sea, este es el reino de la opacidad de este gobierno. El reino de la total opacidad. Pero eso que no da un símil a que algo estás escondiendo. Claro, es que y ahí los medios han jugado un rol importante. Hay muchísima evidencia de actos de corrupción, de posibles actos de corrupción, porque hasta ahora ninguno ha sido juzgado, de posibles actos de corrupción. Pero el ocultamiento es totalmente evidente, y como tú dices, pues si algo has hecho, por eso lo escondes. Es que si no hubieran hecho algo, pues no lo transparentaran. Lo que han hecho con la compra de alimentos, lo que han hecho con el hospital El Salvador, o sea, con la alimentación de la salud del pueblo, han realmente hecho cosas que apuntan a hechos graves de corrupción. ¿Puede decir que está superando este gobierno a los anteriores? Totalmente. Posiblemente. Totalmente. Pero ¿cuándo van a dar? ¿Cuándo? ¿Quién va a pedir cuentas? ¿Cuándo será juzgado? Bueno, tenemos la esperanza de que ahora quizá la Corte de Cuentas, que hubo cambio, quizá la Corte de Cuentas, hubo un cambio en la Corte de Cuentas, la Sala de lo Constitucional todavía más o menos, y vamos a ver la Fiscalía también, que ya dio un paso importante como es investigar estos casos de corrupción. Le falta la judicialización, pero eso toma tiempo, acuérdate que no es fácil, ¿no? Muy bien, vamos al siguiente espacio y que por cierto ya es nuestra despedida y conclusión. Permítanos usted. Mire cómo del tiempo corre, ya no se nos fue la hora con el doctor Rubio. Vamos a tener que traerlo el próximo mes o algo por el estilo en 15 días. Doctor, sé que el tiempo es difícil y este tema es bastante difícil, la economía. Mire, aquí me han puesto que le consulte a usted, ¿verdad? Hemos dicho que ¿qué le parece a usted el presupuesto que dicen que está inflado? Rapidito, 2 minutos. La desdolarización, ¿será posible desdolarizar el país? Y es cierto que viene es inevitable el aumento del IVA. A ver, son 3, rápidamente en los 3 minutitos que nos quedan. Lo de los 300, lo de la desdolarización. Mira, estas son medidas extremas, no hay que descartarla, yo no lo veo a corto plazo.
Okay. Porque es una medida con un costo político muy alto. Lo mismo el IVA. Lo veo que es una medida... ¿Y los organismos internacionales no van a exigir? Sí, exigen. Pero son medidas de última instancia porque el costo político va a ser muy alto. De primero, no lo veo antes de las elecciones. Después de las elecciones puede ser factible. Si no encuentran otras vías. El acuerdo con el Fondo Monetario, ese es un acuerdo que posiblemente le exige un incremento de impuestos. Y si las medidas de incremento de impuestos no son suficientes, el IVA es el impuesto más fácil de poner y el que le da más dinero. Claro, pero el costo político es muy alto, ¿no? Esa es mi respuesta. Es factible, pero no lo veo posible de aquí a elecciones. Lo veo posible después de las elecciones, pero en última instancia, porque los costos son bastante altos, ¿no? ¿Presupuesto? Y el presupuesto que está general de la nación, inflado, sí, tiene sobreestimado ingresos en más de 300 millones, más o menos. O sea, sí, sobreestimado quiere decir que el ministro dice que va a conseguir esos fondos a través de su jueves de evasión. Mire, sí, eso es paja. Es decir, ¿por qué sobreestiman los ingresos? Para poder decir, para que le equilibre a usted el presupuesto, aunque este presupuesto, por cierto, está desequilibrado y hay un problema constitucional ahí, ¿no? Pero le sube para tener más gasto y para, por decir así, decirme, yo voy a cubrir esto, te apruébeme un gasto de 7.500 millones, como se ha pedido. Pero si usted dice, no, mire, pero usted cómo va a tener 7.500 millones y me está diciendo que va a tener 5.000 y pico de impuestos. No, lo hacen porque quieren, digamos, tener manos más libres para en un momento determinado poder decir, mire, yo gasto más, ¿no? Pero es un presupuesto que tiene problemas técnicos. ¿Habrá problemas para que sea aprobado? Bueno, ya está aprobado, lo que pasa es que tiene problemas, tiene vetos para ciertas medidas que se tomaron. Pues eso es lo que le decía. Vamos a ver qué se resuelve, porque sí hay problemas de constitucionalidad. Nosotros estamos analizando eso de este presupuesto tal como va, y también errores que ha cometido la Asamblea, no solo el Ejecutivo, sino también la Asamblea. Pues vamos a seguir conversando de esos temas en otra oportunidad, doctor, porque el tiempo se nos fue. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Interesante. Su servidor no sintió la hora. No, para nada, yo tampoco. Bueno, además me agrada porque es un diálogo, no es esas entrevistas encajonadas que regañonas. No regañonas, encajonadas que no da chance para dialogar. Yo creo que pues, es muy agradable estar conversando contigo, porque es eso, una conversa más que una entrevista. Muchas gracias, Alfredo, por haber venido. Espero su presencia muy pronto. Cómo no, muchas gracias. Okay. Pero sobre todo, como decimos siempre, gracias a usted, amigo televidente, que ha estado con nosotros durante esta hora. Que tenga la mejor de las noches, un buen descanso, un lindo despertar. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se pronostican lagrimeos torrenciales y malestar general. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. En Antiguo Cuscatlán cumplimos nuestras promesas. En los últimos 3 años hemos cambiado de alumbrado público a luminarias tecnología LED, amigables con el medio ambiente. Tu seguridad nos importa, por lo que desarrollamos el proyecto Smart City con centro de monitoreo y botones de pánico. En la pandemia hemos entregado canastas solidarias y poseemos nuestro propio sistema de atención médica. Además, surtimos de agua potable a nuestras comunidades. Esto y más, por ti. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor.